¿Podría usted abrir su Biblia en la primera carta a Timoteo? Eso está al final de la Biblia. Si usted no trajo una Biblia con usted, no se preocupe, le tenemos una. Está al frente suyo, debajo de los asientos. Debería haber una en español en algún momento, en alguno de los lugares. Si no, le hacemos llegar una para que podamos estudiar lo que el texto, 1 Timoteo capítulo 4. Y en el capítulo 4 vamos a leer versículos 7 y 8. Hemos estado estudiando vamos a leer el pasaje y luego oramos y luego empezamos la nueva serie que tenemos hoy. Dice así, capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Más bien, déjeme repetir esa parte, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Vamos a orar. Padre, pedimos tu guía en estos momentos. Queremos hacer esto más que un ejercicio intelectual y de la mente, un ejercicio que puede impactar el corazón. Así que venimos a ti, Padre, pidiéndote tu guía antes de empezar a hacer algo. Por favor, guíanos, por favor, habilítanos, ayúdanos a concentrarnos, a entender, a grabar, a registrar, para que podamos hacer esto para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Estamos empezando una serie de sermones nueva. Y le hemos llamado, entre el pastor Harold, el pastor Miguel y mi persona, nos hemos reunido y queríamos poder nutrirnos juntos como iglesia en el tema de las prácticas de la fe, las disciplinas espirituales, como el orar individualmente, ahí en mi casa, en tu casa, el poder leer la palabra a solitas, uno con el Señor, estudiando la palabra. Disciplinas espirituales como congregarse los domingos. Disciplinas espirituales como en casa le canto al Señor. Disciplinas espirituales como organizar a mis hijos al inicio del día y poder leer la palabra juntos con ellos, cantar una canción, orar por ellos y luego enviarlos a la iglesia. Disciplinas espirituales como sentarte con tu esposa y poder leer un pasaje y orar por ella, o tú con tu esposo y que él pueda orar por ti, tú por él, y que puedan crecer juntos, ¿verdad? Disciplinas espirituales, las prácticas de la fe. Y le hemos llamado permaneciendo en Cristo. Y esto está basado en algo que el Señor Jesucristo dijo en capítulo 15 de Juan, y dijo: yo soy la vid verdadera. Unos versículos antes del capítulo 15 de Juan, y puedes leerlo en casa después, ese capítulo habla sobre esto. Él dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después dijo: yo soy la vid verdadera. Y cuando dijo la vid verdadera, quería decir de que hay vides que son falsas y hay una sola que es la verdadera. Las personas parece que se anclan a otro tipo de vides de la cual encuentran su nutrición, y él dice que solo hay una que es verdadera, y dice: ese soy yo. Y describe a los discípulos de Cristo describe dos tipos de discípulos: discípulos muertos y discípulos vivos. Y dice que los discípulos vivos, porque están vivos, están conectados a la vid que es Él y dan fruto. Y simplemente con esa metáfora está explicando la naturaleza de toda persona.
¿verdad? Una vid no va a dar naranjas. Una vid va a dar ¿qué? Uvas. Entonces, el discípulo verdadero da porque su naturaleza es, él da fruto. No es perfecto. No es perfecto. Él peca todavía. Pero porque puso su fe en Cristo para su salvación, sus pecados han sido perdonados. Y eso lo colocó en una posición, en una relación con Cristo, que Cristo mismo le llama unión con Él. Por medio del Espíritu Santo, que vino a morar en el corazón del creyente y ahora está en unión con Cristo por medio de la fe. Entonces, al estar unido con Cristo, Él está en la vid y es una rama de la vid. Capítulo 15 dice que las ramas que están muertas, Dios, que es Dios el Padre, el podador, las corta. Pero las ramas que están dando fruto, Dios el podador viene y también las poda para que den más y más frutos. Si usted ha visto una planta crecer y si usted ha visto cuando se secan algunas, si usted las corta, ella se desarrolla más. Entonces el creyente, el verdadero discípulo, es mostrado como alguien que produce fruto. ¿Por qué? Porque está conectado, permaneciendo a la vid. Y el capítulo 15 dice: yo soy la vid, ustedes permanezcan en mí. Y permanecer en Cristo es algo que nunca cambia. Es una posición que está segura cuando uno cree en Cristo. Pero al mismo tiempo habla de una relación de la cual uno se nutre. Saben, en mi vida he conocido, en mi vida ministerial como pastor, he tenido la bendición de conocer muchas personas, pero una persona en específico que me contaba que él nunca tuvo papá, él nunca conoció a su papá biológico, pero hubo otro hombre que tomó ese rol como su papá. Entonces me contaba que su papá no era ese hombre, su papá era otro hombre. Y cuando él decía eso, ¿qué creen? ¿Cómo él explicaba por qué ese otro hombre era su papá? Por el tiempo de comunicación, la relación, la inversión de tiempo, la correspondencia. Aunque biológicamente decía él es mi papá, relacionalmente este es mi padre. Y lo presentaba de una manera distintísima, sin respetar al padre biológico con el que no tenía relación. ¿Cuál es mi punto? El punto de él. Que padre es aquel que tiene relación con, que tomó su posición, que tomó su responsabilidad y que ha nutrido y que se ha relacionado. Ese es el que has llamado padre por medio de él. Entonces, el creyente que da fruto porque está conectado a la vid, a Cristo, la vid verdadera. Y da fruto porque se nutre de la vid. Y esa acción de nutrirse, capítulo 15, lo menciona como, por ejemplo, orar al Padre. Venir y orar al Padre, escuchar su palabra, leerla y responderle en oración al Padre. Habla de la comunicación que un discípulo tiene con la vid verdadera, Cristo. Entonces, la salvación responde uno en una relación con Cristo. Y esa relación con Cristo se evidencia por una serie de cosas que hacemos, una serie de cosas que practicamos. Las disciplinas espirituales no son actitudes, son cosas que uno hace. Pero ellas no son el fin último, simplemente son un medio. A veces tratamos el orar, el leer la palabra, el congregarnos como cosas que hay que hacer. Y el problema es que son como una lista de chequeo. Es que hay que orar en la mañana, es que hay que leer en la mañana, y hay que acostarse leyendo, y hay que acostarse orando. Listo. Eso es como los domingos hay que ir a la iglesia, una vez al mes hay que tomar la cena del Señor. Eso es, si vemos las disciplinas espirituales como un fin, algo que se tiene que hacer. Y eso es una errada visión de estas prácticas. Las disciplinas espirituales son medios, por medio del cual Dios usa en esa relación y en esa comunicación para transformarnos más a la imagen de su Hijo, para hacernos más santos,
para traernos a una mayor y más profunda devoción para con Dios. Entonces, este pasaje con el que empezamos a hablar es precioso. Es precioso. Mira lo que dice el versículo es 6. Y aquí voy a sacar dos ideas solo del versículo 7. Dice, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Ve, por ejemplo, puedes ir al versículo, ahí en tu misma Biblia, puedes ir al versículo 6. El versículo, te dije el versículo 7 fue el que leí, disciplínate a ti mismo para la piedad. Ese es el versículo 7. Ve al versículo 6, mira lo que dice. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Esto es Pablo a Timoteo. Nutrido con las palabras de la fe, nutrido de la buena doctrina que has seguido. Mira la práctica espiritual de ser nutrido constantemente en las palabras de la fe, de estar nutrido constantemente en las enseñanzas de la Biblia. Doctrina significa enseñanza. Todos los temas que están en la Biblia, Dios los quiso enseñar. Todo lo que dijo sobre cada uno de los temas, Dios los quería enseñar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Usted manténgase creciendo en la palabra de Dios. Usted manténgase creciendo en las enseñanzas de la palabra de Dios. Luego dice, en vez de estar escuchando mitos y otro tipo de vides de las cuales la gente se nutre o falsas enseñanzas, más bien disciplínese usted mismo para crecer en la piedad. Entonces, en esa frase, ahí lo que vemos es, practique unas disciplinas espirituales, le está diciendo a Timoteo. Y de allí más bien vuélvalo a algo constante. Úselas como un entrenamiento espiritual para que por medio de él usted pueda crecer en la piedad. Y crecer en la piedad trae enormes beneficios en toda área y en toda situación. Eso es lo que enseña en los versículos. Ahora vamos por partes. ¿Cuál es el propósito de las disciplinas espirituales? Orar, leer la palabra, venir los domingos, reunirnos en adoración familiar con los chicos, sentarnos con nuestras esposas y leer la Biblia juntos y leer. ¿Qué es el propósito de este tipo de prácticas? Bueno, el propósito, Timoteo lo deja muy claro en este versículo. Pero lo primero que quiere que aprendamos es de que los creyentes son llamados a participar de un entrenamiento espiritual constante. Creyentes. ¿Por qué creyentes? Porque ahora están insertados en la vid. Cristo la vid, nosotros las ramas, nutriéndonos de Cristo. Estamos unidos con Cristo. Y donde venimos a comunicarnos con Cristo y aprender de Cristo, somos nutridos en Cristo. Y porque el Espíritu está en nosotros, empieza a hacer los cambios que tiene que hacer por el contraste de la información que estamos creyendo, que estamos informándonos, que estamos aprendiendo, y empezamos a adoptar nuevas prácticas, a quitar viejos hábitos y empezamos ¿qué? A ser cambiados más a la imagen de Cristo. Voy limpiando viejas prácticas, voy adoptando nuevas. Y donde hago eso, ya no soy la misma persona. Es que yo le solía decir estas cosas. Uy, padre, no quiero, perdóname por hablar de esa manera. Yo quiero cambiar. Ok, voy a empezar a responder de esta manera. La nueva persona ya no es la misma. Y esta persona empezó a practicar las características de Cristo, lo que Cristo dejó relevado. Entonces, claro que sí, me empiezo a parecer más a Cristo. Y eso es posible de una manera permanente porque es una obra del Espíritu que va realmente poderosamente trabajando en nosotros. Solo los creyentes pueden hacer eso. Solo los creyentes en quién Cristo es y qué vino a hacer por él o por ella. Ahora el Espíritu mora en ellos. Un no creyente no puede tener esa habilidad. Los creyentes ahora son llamados. El versículo dice muy claramente, dice, más bien disciplínate a ti mismo. Ahí no dice, Timoteo, si quisieras, Timoteo, te aconsejo,
Timoteo, en el caso que me quisieras escuchar. No, dice, te disciplinas, Timoteo. Es un mandato. Si es un mandato para Timoteo, será un mandato para nosotros. Sí, Timoteo en representación de un discípulo de Cristo. Nosotros, claro que tenemos que obedecer. Es un llamado. Quiere decir que los creyentes tienen un llamado que pueden rechazar o que pueden recibir. Se necesita fe para poder obedecer un mandato de Dios. Ahora, recuérdate lo que te he dicho sobre los mandatos. Es el diablo el que quiere convencernos, ay, de que qué feo. Es que a mí no me gusta que me digan las cosas como mandadas. Me gusta que me las digan de otra manera, porque si me las dicen mandadas, como que me rebelo un poquitito. Ese es el enemigo. Lo siento. En esta fe hay mandatos. Y en los mandatos no hay que verlos como una carga. Hay que verlos como el medio que Dios usa para llevarnos de A a B. Manrique, no esté ahí en A, quiero que pase allá a B. ¿Y qué pasa? Cuando yo esté en B, si tengo fe y le obedezco, recibo lo que Él quería que yo recibiera. Pero si me quedo en A, B no va a suceder. Es solo si tengo fe para obedecer y confiar y empezar a comportarme como Él quiere que yo me comporte. Entonces, dice, los creyentes llamados, es un llamado. Si obedeces a ese llamado, si confías, si tienes fe en lo que Dios dice, le vas a creer. Entonces es un llamado. Ahora dice a participar, dice disciplínate a ti mismo. ¿Lo inventé o está ahí? Véalo cómo dice. 4:7. A ti mismo. Ese a ti mismo, ese pronombre, a ti mismo, quiere decir de que nadie lo puede hacer por ti. Tus papás podrán ser el ser más espiritual en esta tierra, que no te va a ayudar para nada. Esto es algo que tenés que hacer tú mismo. Es que en algún momento, pastor, ¿no? Eso no sirve para nada. O lo estás haciendo el llamado o lo estás desobedeciendo. O le estás creyendo a Dios o no le estás creyendo. Es algo que hay que tomar la responsabilidad de decidir. Yo me voy a organizar, voy a establecer esto y esto y esto, voy a priorizar, voy a participar. Yo tomo mi responsabilidad como alguien que está conectado a la vida y quiero dar fruto. Entonces me voy a reorganizar, voy a reorganizar mis prioridades para yo poder presentarme para que el Señor produzca fruto. Porque soy una rama, soy un discípulo vivo, soy una rama viva, no muerta. ¿Y las ramas vivas qué? Las ramas vivas dan fruto. Dice, en un entrenamiento espiritual constante. Bueno, eso lo saco cuando dice, disciplínate a ti mismo. Dice, para la piedad, disciplínate. La palabra se puede traducir, entrénate. Y está hablando en el lugar donde inventaron las Olimpiadas. Muy feo. Entonces, en ese tiempo se practicaban los ejercicios, los deportes, que iban había Olimpiadas, había toda una organización. Los hombres y mujeres se entrenaban físicamente para poder practicar ciertos deportes que inclusive al día de hoy se practican. Entonces, Pablo está utilizando una metáfora de alguien que va a empezar a hacer una serie de cosas para lograr algo específico, para lograr alcanzar una meta específica. Nunca se me va a olvidar cuando estaba en la escuela y mi papá jugó fútbol, mis hermanos mayores jugaron fútbol, y yo tenía que jugar fútbol. Y cuando llegué a jugar fútbol, había muchos chiquitos que también querían jugar fútbol. Y en el equipo de fútbol solo había 11 posiciones. Y entonces a mí me tocaba estar en la banca. Entonces yo estaba en la banca esperando que me daban oportunidades. Y en todo momento yo era como, yo quiero. Y en la banca. Y resulta que un día mi posición era delantero. Y soy derecho, entonces era delantero derecho. Y resulta que el delantero derecho del equipo era buenísimo. Entonces nunca jugaba. Entonces un día llega el profesor y se lesionó el delantero izquierdo. Y resulta que entonces me dice, Salazar, ¿está listo? Y yo,
¿Para qué? Para delantero izquierdo. Y yo, pero yo soy derecho. Ah, ¿no quiere? No, no, no. Sí, claro, yo quiero. Y entonces, bueno, el resultado fue terrible, pero me comprometí. Él llegó y me dijo, ya tu compañerito no va a poder jugar más, está lesionado, ya no va a volver al equipo, necesito que entrenes tu pie izquierdo. Y yo, ¿cómo se hace eso? ¿Verdad? Y entonces él se reunía conmigo martes, jueves y sábados, tenía como 12 años y me enseñaba, se tomaba 30 minutos conmigo para que yo aprendiera a usar el pie izquierdo, tal y como el derecho. Tuve que hablar con papi y mami, tuvieron que traerme 3 días a la semana para que él me pudiera dedicar a eso. Después como de año y medio, mi pie izquierdo podía hacer exactamente lo mismo que mi pie derecho. Había que ser constante. Si algo yo quería alcanzar, había que apartar el tiempo, había que organizarse en el tiempo, dedicar los recursos para lograr ese tiempo. Y los resultados se vinieron dando, porque se hacía lo mismo en el mismo momento, en la misma fuerza, para el mismo propósito. Y se logró el propósito. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el entrenamiento espiritual necesita ser constante. Las prácticas que me van a traer a ese entrenamiento espiritual funciona igual tal como en el físico. Tal como en el físico. Si usted quiere lograr propósitos físicamente y va a hacer ejercicio físico, usted necesita ser constante, apartar el tiempo, lograr los recursos para poder lograr la meta. Igual funciona, eso es lo que está diciendo Pablo. Más bien es poco provechoso hacer todo eso en lo físico, dice Pablo. Pero hacer eso en lo espiritual es tremendamente beneficioso y provechoso. Los creyentes somos llamados a participar en este entrenamiento espiritual constante. Lo practicamos individualmente, lo practicamos con la familia y lo practicamos con la familia de la fe. Pero el creyente también, esta práctica de entrenamiento espiritual tiene un propósito. Pero antes, déjame mostrarte este pasaje. Uy, está pequeñito. No, pero ustedes sí lo pueden leer. Dice, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Recuerden lo que les he enseñado. En este pasaje no está hablando, esto es en la serie de discipulado, les presenté toda esta sección. Una persona no es tu cruz, eso es una falsa enseñanza. Eso no quiere decir eso. Cargar con tu cruz diaria quiere decir morir a ti mismo diariamente. Si muero a mí mismo, quiero decir de que no dependo de mis deseos, de que no dependo de mis direcciones, dependo de los deseos de Cristo, quien está vivo en mí, y sigo sus deseos y sus propósitos. ¿Tiene sentido? Eso es morir a uno mismo diariamente. Por supuesto, yo quisiera dormir un poquitito. Sonó el despertador. Voy a leer la palabra. Pero si yo puedo dormir unos 15 minutos que duerma más, voy a ser un mejor trabajador durante el día. Tienes que morir a ti mismo y decir, no, voy a estar mejor con 15 minutos menos de sueño, pero 15 minutos más en presencia del Señor, creciendo en Él y hablando con Él, nutriéndome en Él. Morir a ti mismo. Pastor, es que usted no conoce mi trajín. Yo tengo 4 trabajos. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Verdad? Y no hay manera, no hay un tiempo para yo poder. Yo me levanto a las 1 de la mañana y empiezo a trabajar a las 1:15 y bueno, usted no se imagina qué tanto trabajo. Y lo digo de manera jocosa porque si ese es su caso, usted es el que tomó esa decisión, no Dios. El que le provee a usted todo lo que usted necesita es el que le está pidiendo esto. Tal vez usted está haciendo más de lo que usted tendría que estar haciendo. Lo que usted tiene que hacer es confiar en Dios. Primero, confiamos en Dios, no analizamos a Dios, confiamos en Dios. Lo segundo, le obedecemos. Saben, he conocido gente muy ocupada, de todos los niveles, gente con grandes títulos y gente con pocos títulos o ninguno.
Y no ha habido ni uno solo de esos hombres que realmente ha sido un gran ejemplo para mí, que no pudieron no sacar el tiempo para poder establecer disciplinas espirituales, para poder encontrarse produciendo fruto. Yo le aseguro que ni en Costa Rica ni aquí hay gente tan ocupada y tan valiosa que Dios no quiera que le saque tiempo para poder crecer en lo que Él mismo pidió que estemos creciendo, de la manera que Él reveló que quiere que estuviéramos creciendo. Entonces, en los tiempos en lo que más ocupado yo estuve, en los momentos donde tenía 3 chicos que estoy criando, casado, en el momento que estaba plantando iglesia, o en el momento que estaba administrando una empresa relativamente mediana o grande, cualquier susurro de que estoy muy ocupado, en realidad era una excusa, pero no era verdad. Todas esas cosas que abrí fueron mi decisión. Y si algo de eso no me permitía, fueron mis decisiones, no las de Dios. Yo tenía que estar primero poniendo a Dios y mi tiempo con Dios primero. Y lo pude reconocer que era una tentación y una excusa barata de lo que Dios me está pidiendo hacer. Y muchas veces tuve que cancelar citas, quitar cosas, decir no a cosas para hacer lo primero, lo que es lo primero, poner a Dios primero y morir a mí mismo. Recuérdate, el trabajo, darle una educación buena a tus hijos, proveerle a tus hijos, no es más provechoso que crecer en santidad en el Señor. Crecer en santidad en el Señor, ser transformados a la imagen de Cristo en el Señor, implica tiempo y reorganización. Y de ahí depende todo, hasta tu trabajo y las decisiones que tomas en tu trabajo, en tus estudios y cómo estudias, en tu manera de ser padre, esposo o hija. No importa lo que hagas, todo depende de tu corazón. Si el corazón está permaneciendo en Cristo, nutriéndose de Cristo de manera consistente y clara, de ahí van a venir los frutos en cualquier área. Si tú pones el trabajo, el estudio, el entretenimiento, cualquier cosa por encima de tu nutrición del Señor, no estás respondiendo a su llamado en esta mañana. Los creyentes somos llamados a participar en un entrenamiento espiritual constante. ¿Con qué propósito? El propósito es uno: crecer en la piedad. Crecer en la piedad. Mira el versículo, dice: disciplínate a ti mismo en la piedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice propósito, de ahí lo salgo, para crecer en la piedad. Para es lo que me dice que es un propósito. ¿Qué es piedad? Piedad podría significar literalmente o santidad, crecer en santidad. O podría significar también crecer en reverencia a Dios. Entonces las disciplinas como la oración al inicio del día, al final del día. Disciplinas como la lectura de la palabra al inicio del día y al final del día. Las disciplinas como a tomar a los hijos en un momento del día para poder crecer en la palabra un poquito, orar y cantar. La disciplina de congregarnos como familia espiritual y estar juntos. Esas distintas disciplinas, lo que tienen el propósito, Dios dice que quiere usarlas como medios para que crezcamos en la piedad, ya sea en la santidad, ya sea en reverencia a Dios. El mejor regalo para nuestros hijos no es que ellos puedan tener una herencia económica excelente, pero esa no es la prioridad. Algunos no pueden hacer eso. No es proveerles una excelente educación, excelente, pero algunos no pueden ni siquiera proveer eso. Lo que es primario para yo poder darle a mis hijos es un testimonio y es el liderazgo para que crezcan en la piedad. Porque hombres piadosos y mujeres piadosas pueden ser el papá, el esposo, la esposa, la mamá, el profesional, la viuda, el viudo. Póngale nombre que Dios quiere que ellos sean. Y esa es el mejor herencia que yo les puedo dar. Hace mucho tiempo, en un entrenamiento de pastores, un pastor de Moldovia
apenas hablaba inglés. Y llegó y estábamos hablando de las disciplinas espirituales con nuestros hijos, de cuáles podemos practicar como familia. Y entonces él llegaba y me decía, Pastor Manrique, y me decía, nada más acuérdese, lo primero que ellos hagan en el día va a ser lo que ellos primero lo ven a usted hacer al inicio del día. Y entonces llegué y le dije, ¿y usted qué hace? Y me hace, yo me he propuesto que mis hijos cuando bajan por las escaleras del segundo piso, lo primero que se encuentren es a un papá de rodillas orando o leyendo la Biblia. Después, unos días después, tuvimos 3 semanas juntos. Llegó y me dijo, una de las cosas que va a suceder es que ellos quieren ser como nosotros. Entonces ellos están observándonos a nosotros. Todo lo que nosotros hagamos constantemente y con gozo, cuando les mostremos que qué lindo que es amanecer con el Señor, creciendo en la palabra del Señor, qué lindo que es a la iglesia, ellos naturalmente van a copiar no solamente la acción, pero también la intención y el gozo con el cual se hace. Las disciplinas espirituales las hacemos con la familia. Y las hacemos con una gran sonrisa, con una ejecución genuina y verdadera. No como que, hey, sí, vamos a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia, así que vamos a la iglesia, qué pereza, pero vamos a ir a la iglesia. Sí, nadie va a querer hacer eso, ¿verdad? Ay, qué pereza, vos siempre diciéndome que me tengo que levantar temprano para que los chiquitos vean que yo estoy orando. Ay, está bien, voy a orar. No van a copiar eso, pero van a copiar a alguien que realmente muestre un deseo y un gozo porque ha entendido lo beneficioso que es. No solamente que es confiar en Dios, pero es precioso y beneficioso y es la voluntad del Padre. Y ellos empiezan a hacer las cosas no legalistamente, pero de corazón y genuinamente. Mira, Romanos 8:29, porque a los que Él de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. ¿Cómo se hace uno un hermano en Cristo de otra persona? Cuando ambos creen en lo mismo, en quién Cristo es y qué vino a hacer en la cruz por nosotros. Y nos volvemos unidos con Cristo, ambos hermanos en la fe. Entonces, dice que hemos sido predestinados. Quiere decir que antitos de ese versículo decía que antes de que lo fuera creado todo, Dios predestinó que tomaría algunos y los transformaría a la imagen de su Hijo. Esos somos los cristianos, los que están unidos a la vid, se nutren de la vid. El propósito, que es otro significado de la piedad, es ser transformado a la imagen de Cristo. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Cómo actúa Cristo? ¿Cuáles son las actitudes y propiedades y atributos de Cristo? El Espíritu empieza a formarlos en uno. ¿Cómo? Uno viene diariamente, no solamente los domingos, diariamente, al menos 5 días de la semana, y toma una porción de la Biblia y la va leyendo. Encuentra los atributos de Cristo, los atributos morales que están allí en el texto y empieza a abrazarlos, a desalojar viejos hábitos y adoptar nuevos. Y si estos nuevos reflejan a Cristo y yo los empiezo a hacer míos, entonces ¿qué pasa? Me empiezo a parecer más a Cristo. Versículo Colosenses, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. El poder de la resurrección trabaja en los creyentes. El poder de la resurrección trabaja en los creyentes. Eso quiere decir que podemos cambiar, que podemos ser transformados, que podemos ir moldeados, que podemos ser distintos. Los creyentes son llamados a participar en este entrenamiento espiritual de manera constante. ¿Con qué propósito? Crecer en la piedad, crecer en santidad, crecer en ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Se puede por el Evangelio nada más. Es el llamado en esta tarde para todos nosotros, incluyéndome a mí. Yo no soy perfecto en mis disciplinas espirituales, en las personales. Yo no soy perfecto en las disciplinas espirituales de tomar a mis hijos, a mi esposa. Esto es una enseñanza que nos quiere, el texto quiere
hablar con cada uno de nosotros, desde aquellos que tienen cero práctica espiritual, personal o familiar, aquellos que hacen algo pero tal vez no muy constante, o tal vez aquellos que simplemente lo están haciendo bien. Quiere hablarle a cada uno de nosotros para invitarnos a practicar nuestra relación con Cristo. Empieza con Cristo y continúa en un proceso de santificación. La piedad es provechosa para todas las cosas y en todas las cosas. Mírenlo como termina el versículo 8. Dice, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Dice que ejercitarse físicamente, como lo hacía un profesional en ese tiempo para los deportes olímpicos, dice que cuando toma eso y lo compara con ejercitarse espiritualmente, el primero es poco provechoso. Pero dice que ejercitarse espiritualmente es altamente provechoso. Quiere decir que ayuda, que trae beneficio, que produce fruto. Y dice, en todas las cosas, dice, para todo. Pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Entonces quiere decir que si el orden cambia, si antes de empezar con trabajo, si antes en empezar el día con hacer las cosas que son mis responsabilidades, empiezo con empezar con el Señor. Si hago eso, va a haber un provecho del cual se va a beneficiar mi manera de trabajar, mi manera de relacionarme, mi manera de pensar, mi manera de decidir, mi manera de vivir, en cualquier rol que tengamos. Es una promesa, dice que es una promesa. Entonces se trata de fe, no se trata de tiempo, se trata de fe. Se trata de fe. Una vez había un señor en Costa Rica que llegaba al servicio y siempre se dormía. Siempre se dormía. Anuncio: si usted se duerme aquí en el servicio, ¿usted cree que yo no me doy cuenta? Yo sé el que se duerme. Yo sé el que cierra los ojos y se va y se duerme. Yo lo sé. Cada vez que lo hace, yo lo veo. Y usted sabe que nunca le he dicho nada. Claro, pueda que eso cambie. Ahora, ¿qué sucede? Con ese señor un día me senté con él, ¿verdad? Él quería hablar conmigo y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Y yo, sí, claro. Es que mira que tengo un problema. Yo llego agotado a la iglesia. Llego agotado, o sea, simplemente no puedo abrir los ojos. O sea, hasta cuando estoy cantando me duermo. Y cuando ya viene el sermón, ni para qué. Me dice, ¿verdad? Y usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Y yo, sí, a veces me doy cuenta, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces yo le decía, ok, primero que todo, ¿usted ido recientemente al médico para ver si salgo? ¿Verdad? Dice, no, ok, vaya chequeo. Número 2, ¿qué hace el sábado? Me voy a dormir, trabajo hasta las 12 del mediodía los sábados y ya luego ahí estoy con familia, hago cosas. ¿Y a qué horas te vas a dormir? ¿Entre 1 o 2 de la mañana? Y yo, ok, ¿cuánto necesitas para dormir y descansar? 8 horas mínimo. Ok, entonces ve al médico, pero también si lo que quieres es nutrirte en las palabras de Dios, vas a tener que reorganizarte para estar descansado. Si realmente quieres la meta, vas a tener que reorganizarte para estar descansado y para poder levantarte activo, para poder aprender. Igual funciona en cualquier área de la vida. Vas a tener que priorizar, ser responsable, tomar tu rol, comprometerse. Y cuando vas a un estudio bíblico o vas a la iglesia o empiezas tu devocional de la mañana, ¿cómo vas a levantarte en la mañana si te acuestas tardísimo y cansado? Los jóvenes tienen la gran tentación, no solo los jóvenes, todos, si es entretenimiento.
jueguitos, y si es películas, y si es series o la novela, ¿verdad? Es una cuestión de priorizar para poder calendarizar, establecer y ganar el precioso beneficio que el Señor tiene para nosotros. Yo no les estoy hablando como alguien que no se lucha con nada, que siempre es un deseo hacer todo lo espiritual. No, yo me lucho con levantar en la mañana, mis hijos lo saben y también ellos se luchan y nos ayudamos los unos a los otros. Nosotros hacemos devocional familiar martes, miércoles, jueves y viernes nada más, y tomamos 30 minutos, nos levantamos, estamos leyendo Proverbios o el otro libro o una serie, o vemos los sermones de aquí que Miguel les enseña, los vemos juntos. Solo 4 días de la semana lo hacemos y son 30 minutos y leemos lo del sermón o unos versículos, los comentamos, cantamos una canción que está ahí en el YouTube o lo ponemos y luego oramos los unos por los otros y luego van para la escuela. Esto han sido años de hacer esto. Los primeros años súper indisciplinados, a veces no lo hacíamos, a veces sí. Los primeros años, ay papi, qué pereza. Y ya ahora es algo natural, que simplemente se hace, pero se tuvo que comenzar, ¿por qué? Porque yo le creo a Dios de que va a ser provechoso para ellos, que va a ser provechoso para todas las cosas para ellos, pero también para mí. Igualmente de manera individual, igualmente de manera grupal, igualmente de manera de iglesia. Papi, he decidido que hoy no voy a la iglesia. Me acuerdo que llegó y me formó uno de mis hijos. Dijo, hoy no voy a la iglesia, papi. Y yo, eso no es posible. Usted va para la iglesia. No, es que no quiero. No, yo ya sé, vas a ir sin querer. Pero esta familia va para la iglesia los domingos, punto. El siguiente domingo y el siguiente, un poco más de resistencia. Como al cuarto domingo, ya no hay queja. Hoy, cero queja. Es lo que hace la familia los domingos. Van a la iglesia. ¿Hay partido? No, los domingos estamos en la iglesia. Las disciplinas espirituales, mis hermanos, vean este versículo 2 Pedro 1, 5 al 6. Por esta razón también, obrando toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y fraternidad amor. Vean la secuencia. Dice que si ponemos diligencia en la fe, en las prácticas de la fe, si le añadimos, si a la diligencia le ponemos fe en el Señor que nos puede ayudar, dice que salen virtudes de poder lograr cosas. Y dice que si a esa virtud le agregamos conocimiento de la palabra de Dios, y que si a ese conocimiento de la palabra de Dios le agregamos dominio propio, dominarnos de hacer lo que tenemos que estar haciendo, dice que podemos ¿qué? Perseverar. Y si perseveramos, viene la piedad, la santidad, la devoción a Dios. Y si crecemos en la piedad, dice que viene hasta fraternidad grupal, dice que hasta viene amor. Hay beneficios de ser perseverante en las prácticas de la fe. Este dibujo allí, los que han llevado están llevando el curso de consejería bíblica, estudiaron esto. Es el proceso de ser santificado. Nota, es ese versículo, pero en un dibujo. Y mira lo que dice. ¿El fundamento cuál es? La fe en el Evangelio. Empiezan a salir virtudes, frutos que son virtudes. Empiezo a querer hacer nuevos hábitos. Las cosas que antes me daban pereza, ahora porque está el Espíritu me da ganas de hacerlas, incluyendo orar, incluyendo leer la palabra. Dice que viene conocimiento, empieza a leer la palabra uno más, se vuelve y empieza a crecer. Y el primer fruto es el condominio propio para hacer lo que uno tiene que estar haciendo. Y dice que luego viene la perseverancia, implica trabajo duro y que el fruto es crecer en piedad. Y porque uno crece en piedad, viene la recompensa, que es una promesa: bondad fraterna y amor, el fruto del amor. Los creyentes llamados a responder con fe, a participar en nuestro propio entrenamiento espiritual, con el propósito que crezcamos en santidad, para que podamos ver esto
cumplir y recibir el cumplimiento de la promesa de Dios que traerá beneficio y provecho en todas las cosas, en todas las áreas, para la gloria del Señor. Vamos en las próximas semanas a enfocarnos en 3 disciplinas espirituales: en la lectura de la palabra de Dios, en venir a escuchar la voz de Dios. Nos vamos a concentrar en la oración y nos vamos a concentrar en la comunidad de fe y cómo practicar estas individualmente, con la familia, en el matrimonio y en la iglesia. Y el propósito, ¿cuál es? Que crezcamos en la piedad juntos, individualmente, nuestros hijos, y podamos crecer para la gloria de Dios. Por el mismo canal, a la misma hora y en el mismo lugar. Los veo el próximo domingo y continuamos con la primera disciplina espiritual. Amén. Amén. Hablen con sus hijos. Sus hijos que estaban arriba recibieron la misma enseñanza. Empiecen la disciplina. Hablen con ellos. Traigan cada uno sus apuntes. Estamos allá con estos libritos para que registre y apunte los puntos. Si usted registra las enseñanzas aquí, vas a poder ir a hablar con ellos, que tienen registros de las cosas que aprendieron allá. Los chicos menores están aprendiendo lo mismo, solamente que van una semana atrasados. Entonces, también con los chicos menores puedes discutir todo lo que estamos aprendiendo aquí. Amén.